Hola YouTube, en este video hablaré del SS City of Paris, comenzamos. El SS City of Paris fue un transatlántico británico de la compañía naviera Inman Line, que mantuvo el galardón de la banda azul como el barco más rápido en la ruta del Océano Atlántico Norte desde 1889 a 1891 y de nuevo de 1892 a 1893. Uno era el buque hermano del SS City of New York, y rival de los transatlánticos RMS Teutonic y RMS Majestic, de la White Star Line. Resultó ser el buque de dos hélices más rápido antes de la llegada del RMS Campania y el RMS Lucania, de la Cunard Line en 1893, fue rebautizado como París, siendo transferido al registro de Estados Unidos cuando la Inman Line fue fusionada con la American Line. El City of Paris y el City of New York fueron agrupados junto a los nuevos buques estadounidenses St. Louis y St. Paul para formar uno de los mejores servicios transatlánticos del transporte de pasajeros, siendo conocido como los Cuatro Grandes. El París sirvió a la Marina de Estados Unidos como crucero auxiliarus Yale durante la Guerra Hispano-Estadounidense y es recordado sobre todo por colarse en el puerto de San Juan, Puerto Rico, bajo las armas españolas de Morro Castillo. Después de que el París regresara al servicio comercial, fue dañado seriamente en 1899 cuando embarrancó en la costa británica. Reconstruido y rebautizado como SS Philadelphia, navegó para la American Line hasta que fue requisado de nuevo durante la Primera Guerra Mundial como el buque de transporte de tropas USA Harrisburg. Después de la guerra, continuó en servicio para la American Line hasta 1920. En agosto de 1922, en su primer viaje hacia el este, la tripulación del Philadelphia se amotinó. El barco estaba atrasado por las reparaciones recibidas en la bahía de Nápoles, y los funcionarios de aduanas italianos le negaron el permiso para partir. Los medios de comunicación contemporáneos describieron a la tripulación como bolcheviques y miembros de los trabajadores industriales del mundo. Cierto o no, saquearon y quemaron el barco, y fue varado el 26 de agosto de 1922, lo que llevó a las autoridades italianas a arrestarlos. El Philadelphia fue desguazado en 1923. En 1886, Inman Line, con bandera del Reino Unido, quebró y fue absorbida por su mayor acreedor, la International Navigation Company, con sede en Filadelfia. El vicepresidente de la empresa, Clement Griscom, navegó de inmediato a Liverpool con el compromiso de Pennsylvania Railroad de proporcionar $2 millones en capital para la construcción de un nuevo barco para competir con Cunard y White Star. Los constructores navales escoceses estaban sufriendo una recesión y propusieron la construcción de dos barcos idénticos al precio de descuento de $1.85000 cada uno por J&G Thompson en Glasgow. El ferrocarril de Pensilvania acordó financiar el segundo barco que se convirtió en el City of Paris. 6 años antes, Inman devolvió la ciudad de Roma a sus constructores cuando no cumplió con las garantías de cumplimiento del contrato. A 8.500 TRB. El diseño original de la ciudad de Nueva York y la ciudad de París era solo un poco más grande que la ciudad de Roma, pero con cascos de acero en lugar de hierro. El diseño final requería barcos casi un 25% más grandes con 10.500 TRB. Para abordar los problemas de vibración de la mayoría de los transatlánticos de la época, a los nuevos transatlánticos Inman se les dio una relación de eslora a manga de 8,3:1 en comparación con la relación común entonces de 10:1. El casco se subdividió más ampliamente de lo que se intentó anteriormente. Los barcos estaban equipados con un doble fondo completo y 15 mamparos transversales que llegaban hasta la cubierta del salón. También recibieron un mamparo de proa a popa en toda su longitud. La energía fue suministrada por dos motores de triple expansión de 9.000 caballos de fuerza indicados cada uno que se colocaron en compartimentos separados. Si bien los motores de las dos hermanas eran idénticos, el City of Paris producía 1.500 caballos de fuerza más. Los barcos fueron los primeros transatlánticos expresos con dos hélices. Los revestimientos de un solo tornillo eran propensos a fallas en el eje que los obligaban a regresar a puerto utilizando velas auxiliares.
Con la introducción de los tornillos gemelos, los transatlánticos eran más fiables y ya no necesitaban velas. Los nuevos Cities de Inman todavía se consideran uno de los transatlánticos más hermosos que jamás hayan cruzado el Atlántico. El plan incluía el arco Clipper clásico de la ciudad de Roma y 3 embudos inclinados. 3 diseñado para 540 pasajeros de primera, 200 de segunda y 1000 de tercera. Los lujos incluían agua fría y caliente, ventilación eléctrica e iluminación eléctrica. Los espacios públicos de primera clase, como la biblioteca y la sala de fumadores, estaban equipados con paneles de nogal y el salón comedor tenía una cúpula maciza que proporcionaba luz natural a los pasajeros. Comentarios: el City of Paris se votó 7 meses después que el City of New York y comenzó su viaje inaugural el 3 de abril de 1889. Un mes después, ganó el Blue Ribbon con una velocidad media de 19,95 nudos en el primer viaje hacia el oeste en menos de 6 días. El 25 de marzo de 1890, el City of Paris navegaba hacia Liverpool cuando se rompió el eje de la hélice de estribor, lo que provocó que el motor de estribor se acelerara y luego se desintegrara. Los fragmentos perforaron el casco y el mamparo, provocando que ambas salas de máquinas se inundaran. Afortunadamente, la extensa subdivisión del barco resultó exitosa y no estuvo en peligro de hundirse. Sin embargo, el City of Paris estaba muerto en el agua y fue remolcado a Queenstown por el vapor vagabundo Aldersgate, comandado por el capitán y maestro marinero, George Umbreham Cheshire. Finalmente, se determinó que el accidente fue causado por una falla en la sincronización de los motores, un problema común con los primeros transatlánticos de doble tornillo. 3. La ciudad de París estuvo fuera de servicio durante un año en reparación. 2. En julio de 1891, el Majestic de White Star y luego el Teutonic rompieron su récord de velocidad en dirección oeste. La ciudad de París recuperó el Blue Ribbon en 1892 y lo mantuvo hasta 1893, cuando entró en servicio el Campania de Cunard. International Navigation no registró la mayoría de sus barcos en los Estados Unidos debido a los altos salarios estadounidenses. Incluso antes de que se completara la ciudad de París, el gobierno británico respondió al cambio de propiedad de Inman revocando el contrato de correo de la línea. International Navigation presionó al Congreso de los Estados Unidos para reemplazar el subsidio. Bajo la ley de los Estados Unidos, solo los barcos construidos en los Estados Unidos pueden registrarse allí. Después de una controversia considerable, el Congreso eliminó este requisito para los 2 récords de Inman y promulgó el subsidio. Bajo esta legislación, International Navigation estaba obligada a construir 2 barcos similares en los Estados Unidos y poner los 4 revestimientos de doble tornillo a disposición del gobierno en caso de una crisis. El 22 de febrero de 1893, la línea Inman se fusionó oficialmente con la línea americana de navegación internacional y el presidente Benjamin Harrison izó la bandera estadounidense de Nueva York. Mientras París estaba en el Reino Unido preparándose para partir de Liverpool, su bandera estadounidense fue izada 2 semanas después por la hija de 13 años de Clement Griscom cuando el barco llegó a Nueva York. Como parte del cambio, los antiguos transatlánticos de Inman utilizaron Southampton como su destino en el Reino Unido a mediados de la década de 1890. La Marina almacenó armas en el Navy Yard de Brooklyn para acelerar la conversión de París y sus compañeros de fórmula en caso de guerra. El 14 de abril de 1898, 10 días antes de que se declarara la guerra hispanoamericana, la Armada requisó los 4 grandes como cruceros auxiliares. La Marina de los Estados Unidos la fletó el 27 de abril de 1898 de International Navigation Co. París se acercaba a Southampton y no llegó a Nueva York hasta el 28 de abril. En solo 3 días, la Marina instaló sus 12 cañones principales de 6 pulgadas, 20 cañones de 6 libras y numerosas armas secundarias. Bajo el mando del capitán William Wisheusen, el renombrado Yale, comisionado el 2 de mayo de 1898, fue enviado a Puerto Rico para buscar la flota española. El día de su incorporación a la Marina, Yale se hizo a la mar desde Nueva York con destino a Puerto Rico para patrullar y ayudar a localizar la flota española del almirante Cervera.
Fuera de San Juan, el capitán Uise se dio cuenta de que debía pasar los cañones españoles en el Castillo del Morro y navegar hacia el puerto para determinar si la flota española estaba anclada allí. Debido a que Yale no había sido pintada de gris, todavía parecía un transatlántico de pasajeros. Uise sabía que el gobierno español estaba tratando de adquirir barcos de pasajeros y que uno de los barcos potencialmente disponibles era el Anchor, antiguo Inman, City of Rome, que era casi idéntico al Yale. De hecho, la ciudad de Roma fue posteriormente fletada por los españoles. El capitán ordenó que se levantara la Union Jack junto con las señales de reconocimiento de la ciudad de Roma cuando Yale pasó por el fuerte. Después de determinar que la flota española no estaba en el puerto, Yale bajó su bandera a modo de saludo mientras regresaba al mar. Los españoles devolvieron el cumplido, sin darse cuenta de que un crucero auxiliar estadounidense estaba directamente bajo los cañones del fuerte. Cuando estaba fuera de alcance, Yale capturó, 2 de mayo de 1898, el barco de vapor español Rita y puso una tripulación a bordo para llevarlo a Charleston, Carolina del Sur. Al día siguiente tuvo otro breve encuentro con el enemigo frente a San Juan cuando salió un transporte armado español y disparó algunos tiros. Yale estaba mucho más débilmente armada que su oponente y se retiró de la escena. Regresó a San Juan al día siguiente, donde una batería de tierra del Castillo San Cristóbal, al mando del capitán Ángel Rivero Méndez, le disparó 2 tiros mal apuntados con sus cañones Ordóñez. Ambos disparos se quedaron muy cortos. De acuerdo con sus órdenes, Yale patrulló Puerto Rico hasta el 13 de mayo, momento en el que partió hacia St. Thomas en las Antillas Danesas, Islas Vírgenes, para telegrafiar su informe a Washington. Regresó brevemente a Puerto Rico los días 16 y 17 de mayo, luego se dirigió a Cap Haitien, Haití, en compañía de St. Paul. Permaneció en Cabo Haitiano hasta el 21 de mayo, luego se dirigió a aguas de Santiago de Cuba, donde se había descubierto la flota española. Yale permaneció allí mientras la flota estadounidense se reunía frente a Santiago para bloquear los barcos de Cervera en ese puerto. El día 28 abandonó la zona. Se detuvo brevemente en Port Antonio, Jamaica. Y luego puso rumbo a Newport News, Virginia. El barco pasó 20 días en Newport News y regresó a Cuba el 23 de junio. Llegó a Santiago el 27 de junio, pero permaneció allí solo 2 días. El día 29, se puso en camino hacia Key West, Florida, y se detuvo allí durante la noche del 3 y 4 de julio antes de continuar hacia Charleston. Yale regresó a Santiago el 11 de julio y permaneció en aguas cubanas hasta el día 17. El 22 de julio, Yale partió de Cuba como buque de mando de la expedición a Puerto Rico al mando del general Miles. Después de participar en la invasión de Puerto Rico en Guánica, Puerto Rico, puso rumbo a Nueva York el 26 de julio. Pasó la mayor parte de las 2 primeras semanas de agosto en Nueva York y regresó a Cuba el 15. Permaneciendo solo brevemente, embarcó tropas para el viaje de regreso a Nueva York. Yale regresó a Nueva York el 23 de agosto y permaneció allí hasta que fue dado de baja el 2 de septiembre de 1898. Aunque regresó a sus propietarios después del desmantelamiento, Yale no fue eliminada de la lista de la Marina hasta el 3 de julio de 1899. Regresó al servicio comercial, primero con el nombre de SS City of Paris. Volvió a su comercio habitual y en diciembre de 1898 rescató a 22 de los 23 marineros a bordo del Bindovala británico antes de que el petrolero se hundiera durante una fuerte tormenta invernal. Mientras se dirigía al oeste el 21 de mayo de 1899, París encalló en la niebla en Manacles frente a la costa de Cornualles. El ingeniero de salvamento supervisor fue Matthew Weldon Isbit, superintendente, Cardiff Docks, y la imagen escaneada está tomada de su álbum de fotografías de 1900, que incluye sus notas originales. El París encalló a escasos metros de otro vapor, el Mohegan, que se había hundido 9 meses antes con una pérdida de 106 de los 197 a bordo. De hecho, casi golpea el barco hundido. La Junta de Inspectores de Barcos de Vapor de Nueva York sostuvo que el capitán Watkins era totalmente responsable de la navegación negligente de su barco y se le suspendió el certificado de capitán durante 2 años.
Al principio, París parecía ser una pérdida total y no fue reflotado hasta el 11 de julio. 6 después de que lo sacaron de las rocas, el barco gravemente dañado fue reconstruido en Belfast, Irlanda, recibió nuevos motores y se reemplazaron sus chimeneas triples por un par de más altas. Rebautizado como Filadelfia, finalmente reanudó el servicio de pasajeros del Atlántico Norte en agosto de 1901. A principios de 1902, Guglielmo Marconi, mientras estaba a bordo de Filadelfia frente a Nueva York, envió y recibió señales de radio a una distancia de 1800 millas. En 1908, la familia británica de Bob Hope emigró a Nueva York en el Philadelphia y fueron procesados en Ellis Island. En 1913, Filadelfia fue degradada a un transatlántico de segunda y tercera clase. Al comienzo de la Primera Guerra Mundial, American Line volvió a Liverpool para su terminal en el Reino Unido. Como transatlántico de bandera neutral, Filadelfia fue muy rentable hasta que Estados Unidos entró en guerra. En 1918 fue comisionado nuevamente como US Harrisburg, y 1663, a fines de mayo, como transporte de tropas bajo el mando del comandante Wallace Bertolf. Durante el resto del conflicto, continuó llevando tropas a Europa, realizando 4 viajes a Inglaterra y Francia antes de que el armisticio de noviembre de 1918 pusiera fin a la lucha. Luego invirtió el flujo, haciendo 6 viajes más para transportar a los militares a casa desde la antigua zona de guerra. El US Harrisburg fue dado de baja en septiembre de 1919. Devuelto a sus propietarios en septiembre de 1919 y nuevamente llamado Filadelfia, reanudó las navegaciones en la ruta Nueva York-Southampton durante 9 meses hasta que American Line suspendió ese servicio. En 1922, el barco fue comprado por la recién formada New York Naval Steamship Company, que planeaba utilizarlo en el servicio del Mediterráneo. En agosto de 1922, en su primer viaje hacia el este a Clarar, la tripulación del Filadelfia se amotinó. El barco estaba atrasado por las reparaciones recibidas en la bahía de Nápoles, y los funcionarios de aduanas italianos le negaron el permiso para partir. Los medios de comunicación contemporáneos describieron a la tripulación como bolcheviques y miembros de Industrial Workers of the World. Cierto o no, saquearon y quemaron el barco, y quedó varado el 26 de agosto de 1922, lo que llevó a las autoridades italianas a arrestarlos. Filadelfia fue desguazada en 1923. En 1918 fue comisionado nuevamente como US Harrisburg, y 1663, a fines de mayo, como transporte de tropas bajo el mando del comandante Wallace Bertolf. Durante el resto del conflicto, continuó llevando tropas a Europa, realizando 4 viajes a Inglaterra y Francia antes de que el armisticio de noviembre de 1918 pusiera fin a la lucha. Luego invirtió el flujo, haciendo 6 viajes más para transportar a los militares a casa desde la antigua zona de guerra. El US Harrisburg fue dado de baja en septiembre de 1919. Devuelto a sus propietarios en septiembre de 1919 y nuevamente llamado Filadelfia, reanudó las navegaciones en la ruta Nueva York-Southampton durante 9 meses hasta que American Line suspendió ese servicio. En 1922, el barco fue comprado por la recién formada New York Naval Steamship Company, que planeaba utilizarlo en el servicio del Mediterráneo. En agosto de 1922, en su primer viaje hacia el este a Clarar, la tripulación del Filadelfia se amotinó. El barco estaba atrasado por las reparaciones recibidas en la bahía de Nápoles, y los funcionarios de aduanas italianos le negaron el permiso para partir. Los medios de comunicación contemporáneos describieron a la tripulación como bolcheviques y miembros de Industrial Workers of the World. Cierto o no, saquearon y quemaron el barco, y quedó varado el 26 de agosto de 1922, lo que llevó a las autoridades italianas a arrestarlos. Filadelfia fue desguazada en 1923. ¿Y bien qué te parece el SS City of Paris? ¿Ya lo conocías? Dímelo en los comentarios, y si te gustó este video suscríbete, activa la campanita y deja tu me gusta. Adiós.